Los temas que estamos proponiendo y qué duro el tema, Estela, Fito, del narcotráfico, ¿verdad? Sobre todo cuando afecta a nuestros niños. Pero más allá de nuestros niños, familias enteras. Sí. Familias enteras. Francisco Ayala, director de comunicación de la Senat, se hizo de un tiempo para estar con nosotros esta mañana. Hola Francisco, gracias por aceptar. Muy buen día, don Oscar, doña Estela, don Fito, un gusto, un placer realmente estar compartiendo con ustedes. Es importante, Tere, y yo considero que es demasiado importante esto que vamos a tratar. Y voy a contar, cada uno de nosotros seguramente tiene una experiencia. Fito, por ejemplo, ayer me contó una experiencia. Una señora que trabajaba con nosotros me dice, Laura de Barrio, pues en nuestro barrio, todo el mundo sabe quién es el distribuidor de crack. Voy a contarnos después ahora, Francisco, la variedad de productos que se venden, que es un flagelo para la zona central y Asunción. ¿Sí? Y me dice, entero de Teaicua, todos saben que dice, ¿dónde? Y allá en la esquina, aquel señor. Es más, y este es un tema delicadísimo y lamentable también para nosotros, patrullera, esos jóvenes donde me hija, pero se oye, y vos decís, bueno, ahora van a intervenir. No intervienen. Al contrario, se van para cobrar. Claro, y yo que el comandante pues ajude de la Policía Nacional, ¿verdad? El comisario Leitas. Hoy cuál vea. Un tipo preparado que sabe que esa es una de las cuestiones que tienen que arreglar. Entonces dice, ¿qué querés que haga? Y le dije, pero Jamópico hasta denunciar, ¿dónde querés que me vaya a denunciar? Si nosotros vemos que llega hasta ahí. Claro. Entonces nos callamos. A continuación, una semana después me cuenta y dice, ¿se acuerda o no? Yo le conté lo de la anécdota, me dice. Sí, una vecina nuestra fue asaltada en la parada temprano, porque como todos nos levantamos temprano, se fue a esperar. 2 pendejos le robaron la cartera. En la zona, a 2 cuadras se fue a tomar el micro. La señora tomó coraje y se fue hasta la casa. Y le dijo, señor, yo soy la vecina, usted vive allá a 2 cuadras. Anoche, 2 de los chicos que andan frecuentemente por acá me asaltaron y me sacaron la cartera. Yo le quiero pedir un favor. ¿Cuándo fue, señora? Tal día. Que me devuelvan porque los documentos que tengo allí, cédula, tarjeta de crédito, un dolor de cabeza tener todo. Por favor, le pido. 2 horas después, la cartera estaba al costadito de la muralla hacia adentro de la casa de la señora, con todo lo que había en su cartera. O sea, no le tocaron nada. Después me cuentan que la orden fue, a los vecinos no se les toca. Porque los vecinos forzados son cómplices por omisión, en el sentido de que... Y vos no podés culparle. Vaya, me gusta. No podés. Quiero agregar a este relato, estimados oyentes, televidentes, Fito, tu comentario que me hiciste el día de ayer, que un vecino tuyo, no sé si fue un vecino, un conocido tuyo. Claro, una persona me dice desesperada que ya hizo muchísimas denuncias porque frente a su casa se venden drogas. Y me decía, ya denuncié a todas partes, a la fiscalía, a la policía, y me encuentro cada semana con que viene la patrullera a cobrar. No hay forma de solucionar, me dice, porque ya hice todas las denuncias posibles. Y lo que pasa es que viene la policía a cobrar por la protección que le dan a estas personas o a esta familia que vende drogas frente a mi casa, me dice esta persona. ¿Qué se puede hacer cuando la policía es cómplice del narcotráfico? Estela, ¿vos qué experiencia tenés? ¿Que te contaron o que conocés? Así directa, pero son historias que se repiten por un lado, y por otro lado, yo creo que con el caso San Bernardino uno se da cuenta, la policía, irte a la policía, ¿para qué? Para que te identifiquen a vos como el enemigo. Porque ¿cómo yo me voy a ir a la policía si la policía es la que le protege a los narcos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa sociedad está temerosa de los narcos y de la policía. No, increíble, increíble. Bueno, porque además es un mundo en el que los pleitos se dirimen a balazos. Sí, por cierto, así mismo es. Entonces, terrible. La gente, para no poner en riesgo su vida, claro, bueno, se calla. Este es un tema que no le corresponde a Francisco. Pero quiero hablar un poquito al respecto. Sí, justamente lo que estabas diciendo refleja lo que es el perverso círculo del microtráfico. El vínculo estrecho que existe. No es solamente consumo y distribución de drogas, sino está ligado a los hechos
ilícitos, a los robos, a los hurtos, a los asaltos que se dan en las comunidades. La inseguridad. Porque nosotros tenemos confirmado que en un altísimo porcentaje los focos de distribución de drogas también son focos de reducción de objetos robados. Vas a ICPA. Ya no es que solamente se van con sus 20.000 o sus 30.000 a comprar dosis de crack o cocaína o marihuana, sino que te roban un celular que puede estar costando 6, 7 millones de guaraníes y se van a cambiar por 5 o 6 balas de crack. Entonces, ¿balas? Balas, unidades, dosis, piedritas. Mishimía, el chiquitito. Paquetito. Porque el consumidor de crack principalmente ya no tiene noción muchas veces del valor de los objetos que está robando. Lo único que quiere es consumir. Y entonces el microtraficante notó eso y opta por reducir objetos robados. ¿Qué conseguís? Un celular. Te doy crack. Entonces es un negocio ya perverso, porque ya no es solamente microtráfico, es reducción de objetos robados, y eso incentiva toda esa situación de violencia que se da en las calles. Siempre digo, esos casos que vemos de estudiantes baleados porque le roban el celular, la mochila, en muchos casos son adictos que ya no miden absolutamente nada y atacan a matar para poder después obtener su dosis de droga. Y se dan esas situaciones cuando la persona está con el síndrome de abstinencia. Es decir, termina el efecto de la sustancia y tiene un impulso muy fuerte por consumir más. Claro. Y bajo esa situación hacen cualquier cosa, desde vender la puerta de su casa. Hemos tenido muchísimos casos de esos. Ahora, estamos hablando en esta primera parte del adicto, del que tiene adicción. Sí. Que dicho sea de paso, también forma parte del plantel de venta ya de SUBE, porque el dato que ustedes dieron a conocer esta semana es lo preocupante. Sí. Dijeron ustedes que el 60% de los detenidos por causas abiertas que caratulan narcotráfico, el 60% tiene menos de 30 años. Es más, estuvimos viendo una placa, director, si tiene a mano, por favor, que ya hay chicos en las causas que investigan desde los 14 años, porque son inimputables, pues. Sí. Pero esta es la placa. Y acá discrimina un poco los números que estábamos viendo. Totalmente, don Oscar. Y esta placa tiene varios datos interesantes. Nosotros podemos apreciar que estos son los detenidos desde el año 2018 a finales del 2021. Sí. Y aquí refleja que entre los detenidos por narcotráfico y delitos conexos, si ustedes observan, entre los 21 a 40 años prácticamente suman el 60% de las detenciones que se dan. ¿Qué es lo que refleja para nosotros esto? Que el narcotráfico se vale principalmente de la fuerza joven para la comisión de sus actividades ilícitas. Eso es importante, y acá tenemos que analizar por qué ocurre ese fenómeno, qué está pasando, por qué cómo los jóvenes están siendo tentados. Y podemos hablar de la cultura narco, podemos hablar de la cara bonita que muchas veces se pinta, y que es solamente una de las caras del narcotráfico: dinero, lujos, fiestas, camionetas, motos. Y cuando un joven no tiene una base sólida familiar, de valores, generalmente esto le atrae bastante. Pero nos llamó también la atención, mira, de 14 a 32, vos decís poquito, desde los 14 ya comienzan a formar parte del negocio del narcotráfico. Ya, pues. Entre 18 y 20, 86, lo que ya mencionaste. Pero también hay adultos, hay adultos. Incluso ahí veo personas de entre 71 y 80 años, 15 más o menos. Eso implica que en algunos casos, creo que no es la primera vez que sabemos que toda la familia, el abuelo, papá, mamá, el sobrino, los hermanos, están metidos en el negocio. Pero la pregunta es, Francisco, ¿cómo son contratados? Contratados, ¿cómo reclutan los vendedores de estos narcos? Si vamos a ir justamente a esa franja de jóvenes de entre 14 a 20 años, que ocupan prácticamente el 10% de los detenidos, hablamos del inicio del reclutamiento, muchas veces se da por el consumo, por el propio consumo. Y ahí entra una figura que suena feo, pero es narcoadicto. El narcoadicto es aquel joven adolescente captado primeramente que se le invita,
se le hace probar, le Obvio. gusta. ¿Dónde comienza eso? ¿En el barrio? En el barrio, en el entorno familiar, en el entorno del colegio. Esos ¿Y son en el los, colegio? En el colegio también se da, en menor medida, pero se da. Se da. Generalmente quienes introducen en los colegios son propios alumnos que cayeron ya en el consumo y que van, son utilizados por los distribuidores para que vaya ingresando dentro de la escuela, dentro del colegio y vaya Y le regala su dosis, Claro, le da plata. esa es una realidad. De esa es una hecho, realidad. el clan narco más poderoso del Paraguay se dedica al microtráfico, que es el clan Rotela. No es él está vinculado a los cargamentos enormes de cocaína, sino que se le consideraba el rey del microtráfico, para que se vea el nivel de ingreso económico que significa. Y debe ser mucho, Sí, sí, que, Fito. nos decían ayer, Sí. mueven aproximadamente $1 millón y medio al mes. Ese es Esos un grandes análisis clanes. justamente que llegamos a hacer, porque por eso yo no uso tanto la palabra microtráfico, sino narcomenudeo, porque al decir microtráfico parece que achicamos el problema, y realmente es un problema terrible. Nosotros hicimos un análisis en base a en la cantidad promedio de focos por barrio en Asunción, y llegamos a la conclusión que un foco de distribución de drogas que comercializa 10 gramos por día, y eso multiplicando un poquito por Asunción mueve aproximadamente $1 millón al mes, solamente el microtráfico de drogas. O sea que circula plata. Muchas veces no llega esa plata o no queda esa plata en el distribuidor. Está ahí digamos, en un eslabón más alto, pero genera bastante dinero. Y no es tanto el dinero lo que preocupa, sino todo lo que trae consigo. El consumo, la oferta de drogas y lo que estuvimos hablando, la reducción de objetos robados, los asaltos, los famosos Lo otro, peajeros. Es que me parece muy difícil que no esté toda la familia involucrada, porque normalmente las bocas de venta son en una casa. Y si está en la casa, toda la familia tiene que estar implicada, porque es imposible que no se den cuenta que se está vendiendo droga en su casa. El ¿verdad? microtráfico es un negocio familiar, es una realidad triste. Pero ¿cómo lograron hacer que sea un negocio familiar? Porque empieza Es que- papá y papá cae, es detenido, se va a la cárcel, hay que mantenerle a papá que está en la cárcel. Continúa mamá, sigue vendiendo, es detenida, ya tenés a mamá y papá en la cárcel, siguen los hijos. Así mismo. Y lo más dramático de todo esto es que esa convivencia permanente con la droga hace que muchas veces los propios hijos de quienes venden luego caen en el consumo. Y es un círculo terrible. Ahora, ese ya es un problema. O sea, primero tenemos la droga, que es un problema de seguridad, un problema de salud pública. Totalmente. Y ahora ya tenés un problema social, porque lo que estabas contando, y más las cifras que tenemos del Buen Pastor, que te habla que el 80% de las mujeres presas casi son todas por microtráfico. Es la pobreza también. Una de las causas, porque El narcomenudeo, perdón. el narcomenudeo, Sí. claro, Sí. es un Sí. problema, un problema social. Y es terrible, por eso es que estamos tratando de visibilizar un poquito estas cifras para no atacar solamente el ilícito en sí, sino analizar un poquito las causas. Con respecto a las mujeres, si bien... Hay un dato Hay estadístico una placa que de los sobre eso. detenidos, la segunda placa, diré, que muestra que de todos los detenidos, cuando discriminamos por sexo, hay un porcentaje importante de Ahí mujeres. está. Justamente que es menor, está cerca del 23% nada más de los detenidos, pero dentro de ese 23% de mujeres, nosotros apreciamos que en su totalidad prácticamente son por microtráfico de drogas. Y ahí preocupa la situación de muchísimas madres solteras, no tienen un padre o alguien que les ayude económicamente, tienen varios hijos, no puede salir a trabajar porque los hijos no puede abandonar. ¿Qué hace? Vendo droga de mi casa. Entonces, para mantener. Es una situación que se da. Mujeres adultas mayores, tampoco tiene familiares, no tiene nadie que les ayude y le resulta viable comercializar droga para mantenerse. Entonces, por eso es que yo hablaba hay situaciones de fondo que también merecen ser analizadas y tratadas para atacar el problema de raíz. Ahora, Bueno, un temita sí. aquí, por todo lo que ya hasta ahora describe Francisco. Es un tema, digamos, social, en el sentido de que parece que solamente son la gente muy necesitada, donde hay muchos problemas económicos, o
el narcotráfico también implica a estamentos con buenos recursos que no necesitan de esto para poder sobrevivir ya eso. O sea que hay gente que para ganar más de lo que ya tiene, porque a lo mejor tienen un pasar cómodo, hay también de esos. Claro, para no decir, pero son todos los pobres y marginados los que están involucrados en el narcotráfico. Estábamos focalizando un poquito la situación de las mujeres, principalmente, que sí se da ese fenómeno, pero también a nivel ya de narcotráfico y muchas cabezas de redes de distribución, si ya hablamos de personas que están netamente en el narcotráfico con la intención de obtener lucro sin interesarles el daño social que ocasiona. Marihuana VIP, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Eran unos jovencitos de buen pasar. El caso es el caso que desarrollamos en Luque, que había sido una operación en varias ciudades. Sí. Allí cayó la cabeza de una red que manejaba más de 30 distribuidores, pequeños distribuidores en diferentes barrios, pero la cabeza tenía un nivel de vida bastante elevado. Entonces ahí te das cuenta de cómo el microtráfico parece algo pequeño, pero hay gente que se está ganando mucha plata. Y el consumo, la clientela también no tiene nada que ver de repente con gente pobre. No, claro. Lo que pasa es que las drogas están en todos los niveles. Solo varían los tipos de drogas. Si uno va a un nivel... Mayor calidad ya eso. Mayor calidad y también en estado de vulnerabilidad, algunas zonas podemos hablar de drogas como el crack y la marihuana y ahí quédate, nada más. A un nivel medio, un poco más elevado, ya circula más cocaína. Después o anfetamina. Ahí está el fenómeno también de los adolescentes y jóvenes ya de nivel un poco más elevado, que circula bastante droga sintética, que es otra realidad. Muchísima droga sintética, uno va a fiestas de adolescentes donde no hay consumo de alcohol. Pero qué sanos que son estos chicos, decimos, ¿verdad? Bueno, todo el mundo toma agua nada más. Pero ¿qué hay detrás de eso? Posiblemente muchísima droga sintética circulando. ¿Qué son? ¿Pastillas? Pastillas, éxtasis, LSD. Que son el LSD es psicodélico, el éxtasis es una droga más eufórica, se relaciona bastante con las fiestas, con la música, claro, con las luces. No pueden tomar alcohol, porque si llegan a tomar alcohol pueden... Así mismo. Consumen mucha agua. No es compatible con el alcohol. ¿Qué? Pero ¿Puede morir? Claro, con la mezcla del alcohol, claro, con el éxtasis. Hay fiestas que uno va, a las fiestas normales, ve latas de cerveza y hay fiestas electrónicas. Hay electrónicas a veces se enojan conmigo, no es para satanizar, pero es la realidad, donde uno ve y no hay alcohol, pero hay botellas de agua por doquier. ¿Qué pasa? Que las drogas sintéticas como el éxtasis, que consumen bastante los adolescentes, generan una hiperactividad y una deshidratación que hace que la persona tenga que estar consumiendo mucha agua, porque eleva la temperatura corporal. O sea, no es un problema que se localiza en una sola clase social. No, para nada. ¿Qué ibas a preguntar, Estela, que no te interrumpí? Las políticas de prevención y rehabilitación es un fracaso total del gobierno. Sí, históricamente, y no solamente en lo que respecta a drogas. Nuestro país no es un país de prevención. Estamos trabajando sobre ese tema y los recursos muchas veces no dan para hacer una llegada total, estar en todos los barrios, en todas las escuelas. Entonces estamos aplicando otra estrategia, llegar hasta los padres y docentes. Nosotros no podemos ir a todas partes, pero los docentes sí están con los chicos, son sus referentes. Entonces apostamos a eso, capacitar a los docentes para que sean monitores, para que puedan observar, para que puedan detectar cuando algo no está bien y puedan decir, acá pasa algo. Padres, ahí se da el fenómeno, muchas veces todo el vecindario ya sabe que un chico está consumiendo, menos los padres. Los padres para que puedan diferenciar los cambios de conducta, para que puedan prevenir desde la casa. Porque eso no se da lastimosamente. Y muchos dicen, no hay tiempo, yo trabajo, mi esposa también. Pero el tiempo tiene que ser de calidad nada más, no hace falta que sea 24 horas de convivencia con los chicos. Acá hay una pregunta, dicen, ¿a qué número se puede denunciar a los microtraficantes o a los traficantes? ¿Y qué seguridad hay para la ciudadanía que denuncia? Bueno, hace rato estábamos hablando bastante de la policía, estaban comentando sobre eso. Yo no
Hay que entender que somos una institución diferente, no puedo hacerme cargo de eso, pero sí puedo hablar de lo que es la SENAT. Nosotros contamos con una dirección de operaciones urbanas que se encarga netamente de la lucha contra el narcomenudeo. En esta dependencia se pueden realizar denuncias al 554-585 al 6. Voy a repetir, 554-585 al 6 o irse directamente hasta la SENAT. Nosotros garantizamos absoluta confidencialidad y reserva en los datos, porque yo entiendo cuál es el temor de las personas. No, sí, Ese es el temor de las personas. Y hay una especie de teléfono ayuda también, donde la gente puede llamar a hacer consultas, creo que, ¿verdad? No me acuerdo cuánto era. Sí, eso va más que nada para justamente el tema de tratamiento de adicciones. Los padres desesperados, familiares, eso se da muchísimo. Hay un consumidor en la familia, alguien está empezando a consumir y no sabemos qué hacer. ¿Cómo tengo que hablar? 172. ¿Cuánto? La línea 172. Es una línea gratuita. Es una línea... Y para llamar a preguntar. Para llamar. ¿Quién atiende ahí? Terapeutas, psicólogos, especialistas en tratamiento de adicciones. Anoten, por favor, 172. Si quieren hacer una consulta, entonces hay gente, terapeutas, dijiste. Terapeutas, psicólogos que están brindando un servicio de contención y orientación para padres. Es lo que podemos hacer en esta etapa, y la idea es en algún momento también poder brindar rehabilitación, que es algo mucho más costoso y más difícil, pero que estamos apuntando a eso. Y muy difícil de sostener. Si no hay presupuesto, no podés sostener. El tratamiento es lo más caro. Largo y caro. Es lo más caro. Largo y caro. Y la prevención es más barata. Claro, sí. En todo sentido. Por eso es importante, señora, señor, jóvenes que están en casa viéndolo y escuchándolo a Francisco Ayala de SENAT, por favor, tengamos eso que él llama tiempo de calidad para mirar el comportamiento. ¿Qué está pasando? Conductas, ¿verdad? No discriminar tampoco a los amigos ni compañeros. Claro. Te podés dar cuenta de que algo no está bien. Y también podríamos hablar, y quizás en los colegios, de las drogas desde el punto de vista científico, ¿verdad? De lo que ocurre con el consumo de drogas. ¿Cuál es el componente de cada droga? Porque también hay que hablar desde la ciencia, ¿verdad? No desde la cuestión del miedo, el miedo permanentemente. Ahí, don Fito, antes se hacían muchas charlas, donde nos íbamos y decíamos, estas son las drogas, esto te hace aquello. ¿Qué pasa en la actualidad? Los jóvenes saben más de drogas que nosotros. Internet, celular. Ellos saben todo, YouTube, saben cómo preparar incluso. Entonces, nosotros decimos, ¿para qué vamos a ir a hablarles de la droga? Vamos a incentivar habilidades. Hablemos de deporte, música, arte. Entonces estamos apostando a eso. Un cambio. Justamente. Francisco, gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio. Creemos que podemos aportar algo, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo en víspera del inicio de la clase, porque después ya los chicos se van, nosotros estamos trabajando y entonces hay que comenzar. Yo no recuerdo si era Dinamarca o Noruega que detectó un alto crecimiento de la drogadicción de sus jóvenes y cambiaron la malla curricular y enfatizaron más en los deportes. En esto que acaba de decir Francisco. Gracias, Francisco, por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Muy bien.